Buenos días, querida iglesia. Buenos días, hermanos, hermanas. Buenas tardes para aquellos que van a ver esto en otro momento. Bienvenidos una vez más a un tiempo de adoración juntos en la casa del Señor. Hoy quiero invitarlo a que en este tiempo de alabanza podamos disfrutar y enfocar nuestra mirada en el Señor. Santiago, como la carta que estamos empezando a estudiar, va a hablar de la fe. Y el tiempo de alabanza, hermanos, es un tiempo para fortalecer la fe. ¿Me siguen? ¿Sí? Es un tiempo para renovar nuestra mirada al Señor. Así que, hermano, disfrute este tiempo. Es corto, pero tiene que ser sumamente efectivo. Dice el apóstol Santiago, dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y hoy vamos a hablar un poquito de la fe, y quiero que en este tiempo usted esté pensando que es un tiempo para renovar su fe en el Señor. Dice: tened por sumo gozo. Entendiendo el gozo, ya sabemos, como no un estado de alegría, sino como un estado espiritual que entiende que el Señor está al control de todo. Amén. Y dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y hay algo hermoso de las pruebas. ¿Quién tiene pruebas? ¿Quién tiene problemas? Dice la versión NTV. Veo que varios no tienen problemas. Gloria al Señor por usted, hermano. Dice la palabra que el fin de la prueba es perfeccionar la fe. El Señor nunca quiere a través de un problema o una prueba destruirnos, hacernos mal, sino que Él quiere perfeccionarnos. El Señor quiere vernos crecer. El Señor quiere que purifiquemos nuestra fe. En este tiempo de alabanza, cada letra que usted lea es para que le pida al Señor que perfeccione esa fe. Otra historia en el Evangelio dice un hombre: Señor, ayuda a mi fe, aumenta mi fe. Esa es la finalidad de este tiempo de alabanza. Y dice la palabra también, estudiando esto, que cada prueba viene con la medida de gracia justa para superar esa dificultad. Así que yo lo invito a que podamos pedirle al Señor que aumente nuestra fe, que nos llene de fuerzas en esta mañana. Haga esta canción a modo de oración, pidiéndole al Señor fortaleza. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, dígale, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracias. Gracias que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Perfecto, amor.
perfecto amor. Incomparable, incomparable. Ahora decimos inagotable. Inagotable. Vives. Nos ponemos de pie. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, has sido fiel, has sido fiel. Otra vez, gracia. Gracia que nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu amor, Señor, tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Decimos, eres Señor, eres Señor, mi fortaleza, mi fortaleza. Señor, te pedimos fuerzas como ninguno, que todo nuestro ser se llene de ti. Vives en mí. Una vez más, todas las voces. Eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Oramos al Señor. Querido Padre que estás en el cielo, hoy te damos gracias por este tiempo. Gracias porque podemos venir a tu casa, Señor, y en medio, Señor, de este lugar, seguimos, Señor, disfrutando de tus bendiciones. Seguimos disfrutando de tu gracia, Señor. Seguimos disfrutando de ese amor inagotable, Señor. De ese amor, Señor, incomparable, Señor. Dices tu palabra que ese amor no lo pueden contener los cielos y lo tenemos en nosotros. Señor, te damos gracias porque hoy tu iglesia se reúne en tu casa y lo hace con libertad, papá. Bendecí este tiempo, Señor, que todos podamos llenarnos de alegría junto a vos, que todos podamos exaltar tu nombre, Señor. Oramos y te alabamos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Vamos a cantar al Señor con todas las fuerzas. Le pido que me acompañen. Vamos ahí. Vamos todos. ¿Quién sino el Señor? Las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién
sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor hace la lluvia venir, truenos rugir? Tus obras grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. A ver, iglesia. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos. Vamos con palmas. Señor, limpiará al pecador con su sangre y amor. ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son, Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Palabra, Señor, te exaltaremos. A ver esas palmas. Dios poderoso, de ti canta la creación. Tienes todo tu Señor, te exaltaremos. Vamos ahí. Damos gracias al Señor porque por Él estamos aquí y para Él estamos alabando en este tiempo. Cantamos con todas las fuerzas. Sigan ahí. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exalta. A ver, iglesia. Dios poderoso, llenas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. ¿Te exaltaremos? Te exaltaremos por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Por siempre y siempre. Damos un aplauso a Dios. Seguimos alabando al Señor y damos gracias por esa gracia que Él nos ha regalado. A ver, iglesia. Quien con cuerpo de pecado, su amor es fiel y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad.
A ver, las mujeres. En orden, todo el caos, nos adoptaste como tus hijos, el Rey de gloria, el Rey Los de hombres. majestad, El que gobierna con su justicia y resplandece con su belleza. El Rey de gloria, el Rey de majestad. Gracias sublime es, perfecto es su amor. tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz y tu vida dice allí. Y ahora libre soy. Jesús te adoro. Todos juntos. ¿Qué hiciste en mí? Oh, 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 todas las voces. Gracias sublimes, perfecto es su amor. Tomaste mi lugar. Cargaste tú mi cruz. Tu vida diste allí y ahora libre soy. Jesús te adoro Por lo que hiciste en mí. Damos un aplauso al Señor. Gracias, Señor, te damos por esa libertad. Lo invito a que esta última canción podamos enfocarnos en Jesús como ejemplo para perfeccionar nuestra fe. Considera aquel que siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Considera aquel que se encarnó y debilidad sufrió. Considera aquel que fue tentado en todo y no pecó. Con gran nube de testigos a la meta yo prosigo, por el gozo que hay delante correré, soportando el sufrimiento y despojándome de todo mi pecado y todo peso correré Con los ojos en Jesús. Considera aquel que hasta lo más profundo se humilló. Y considera aquel que despreció vergüenza y dolor. Considera aquel que el peso del pecado soportó. Considera aquel que hasta la cruz
aplauso a Dios. Bueno, qué hermoso es poder verle, hermanos. Y a cada uno que veo, pensar que son hermanos míos, que Cristo nos compró a alto precio y nos hizo pertenecer a una familia preciosa, que es la familia de Dios. Y cuando nos vemos, podemos decirnos una palabra que no se usa mucho, antes se usaba muchísimo: hermano. Yo la sigo usando porque me encanta, porque somos una familia grande, numerosa, millones de millones, y que al vernos podemos decir, como dijo Santiago, hermanos míos. Puedo decir hermanos míos porque lo amo intensamente. Es hermoso, así que desde aquí saludo a cada uno de mis hermanos y doy gloria a Dios por pertenecer a esta familia preciosa que un día vamos a cantar en el cielo para siempre y jamás, alabando y glorificando el nombre de Dios. Y es hermoso esto, hermano. Esto a veces no le damos la dimensión que tiene. Nuestra mente es tan finita que no le damos la dimensión que tiene. Que un día vamos a estar en el cielo para siempre y jamás, disfrutando de esta hermandad. Y no solamente de esta hermandad, disfrutando del hermano mayor que nos compró en la cruz del Calvario a alto precio, que es Jesucristo. Así que para mí es una alegría. No sé por cuánto tiempo estaremos abiertos, porque empiezan las restricciones, pero mientras que estemos y podamos reunirnos, gloria al Señor. El domingo pasado estuvimos viendo una introducción y se dijo que la carta había sido escrita por Santiago y se dio varias referencias. Después fueron los destinatarios. Es muy claro que fueron los hermanos que estaban en distintos lugares de Jerusalén, que habían tenido que salir porque estaban siendo perseguidos y estaban quitando los bienes. Y a ellos se va a dirigir Santiago. Y después el tema principal, yo le he puesto, me tomé la atribución, yo nunca hablo de religión, pero Santiago lo menciona 2 veces. Así que me he tomado la atribución de poner la religión práctica como tema principal. Y vamos a leer 2 textos que son, textos clave en Santiago. Los dos están en capítulo 2, 17. Vamos a leerlo. 2:17, que dice así: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí mismo. Y después el 26 va a decir: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. No somos salvos por obra, ya lo sabemos, somos salvos para obras. Así que a mí me ha tocado ver Santiago capítulo 1 del versículo 2 al 18. Yo no los quiero molestar, hermano, pero me gustaría que a la lectura la hiciéramos de pie, porque vamos a leer del 2 al 18. Me gustó mucho cuando, escuchando a un hermano, dice que se toman un tiempo para leer la palabra de Dios de pie. Y cuando abrimos la palabra de Dios, hermano, es un lugar santo, porque la palabra de Dios es santa y es verdadera y eterna. Todo pasará, mas mi palabra no pasará. Así que en reverencia al Señor lo hacemos de pie. Podríamos estar sentados también en reverencia, pero el Señor me ha indicado que lo hagamos de pie. Y dice así el versículo 2: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa,
para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundante y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hermano que es de humilde condición, gloríese en su exaltación, pero el que es rico en su humillación, porque él pasará como la flor de la hierba. Porque cuando sale el sol con el calor abrasador, la hierba se seca, su flor se cae y perece su hermosa apariencia. Así también se marchitará el rico en todas sus riquezas, en todas sus empresas. Otra versión. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumido, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pueden tomar asiento. Gracias, hermanos. Yo lo he titulado Característica de una verdadera religión y lo he dividido en 6 partes a este pasaje. La primera parte es del versículo 2 al 4 y trata del gozo y la paciencia en medio de las pruebas. Santiago escribe esta epístola, como hemos visto, a cristianos judíos que han sido expulsados de sus hogares y de sus posesiones. Se dirige a hermanos que están sufriendo, que son explotados por los ricos para ser llevados a la corte y calumniados por creer en Jesucristo. Y esto lo vemos en el capítulo 2, versículos 6 y 7 de Santiago. Pero Santiago es muy consciente de las dificultades que sus hermanos están enfrentando. Él conoce su tarea como pastor y les da palabras de aliento, como las que dijo Jesús en la última bienaventuranza que la encontramos en Mateo 5, 11 y 12. Eso para que lo lean en su casa. La última bienaventuranza que dio el Señor. Él se dirige a los de la dispersión con una expresión de mucho cariño. Hermanos míos, como yo comencé, qué hermoso. Estaba mirando el Señor el corazón de Santiago y estaba viendo que estaba diciéndole a aquellos que estaban en la dispersión, hermanos míos. No solo eran hermanos de origen, eran compatriotas. Y no solo eran de ese tipo de hermanos, sino que eran hermanos en Cristo, hermanos espirituales. Y eso va mucho más allá de lo que es un hermano carnal, porque eso es eterno. Les quiere demostrar que deben regocijarse en la obra expiatoria que hizo Cristo en la cruz del Calvario, para poder decirle él, hermanos míos. Esta
desde ese lugar, es la obra divina, preciosa que el Señor hace para los bienes espirituales. El Señor resucitado iba a llamarnos también hermanos. ¿Saben cuándo? Cuando Él resucita y se encuentra con María, le dice, ve y dile a mis hermanos. Después va un poquito más allá el Señor, que dice la palabra que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y después Juan va a decir, el que no ama a su hermano, yo cantaba, ofende a Dios porque Dios es amor. Pero Juan va a decir, el que no ama a su hermano es homicida. Por eso tenemos que saludarnos con cariño, hermano. Tenemos que dejar todo eso que impide que tengamos una relación con nuestro hermano, dejarlo aparte. Porque un día vamos a estar para siempre jamás disfrutando del Señor. Se trata de una expresión de mucha ternura y simpatía, que Él los llame hermanos míos, lo cual está preparando, Santiago estaba preparando allí el terreno para lo que iba a seguir diciendo, porque lo que iba a seguir diciendo no era fácil. Miren, hermano, cuando yo empecé a estudiar este capítulo, realmente no me fue fácil. No en el estudio en sí mismo, sino por lo que dice este capítulo. No le iba a ser fácil a los hermanos recibir esta carta. Entonces, él estaba tratándolo con mucho cariño para que cuando recibieran esta carta pudieran asimilar lo que Santiago iba a decir a través de ella. En lo que seguía habría expresiones intensas, pero no dejan de ser motivadas por el amor de un hermano. Que eso era lo importante. Lo que él iba a decir, lo iba a decir con mucho amor. Santiago, al término hermano, yo me puse a contar cuántas veces salía, como decía David. Puse a contar toda la palabra. ¿Saben cuántas veces sale? 15 veces. Y la mayoría él va a expresar hermanos míos. Y tiene una connotación de hermano de fe. Cuando yo me encuentro con un hermano en cualquier lugar, tenemos la misma fe, hemos recibido la misma gracia de Dios y somos hermanos. Qué maravilloso, tiene la misma connotación, hermanos de fe. Los hermanos son los miembros de la familia de Dios, Efesios 2:19, de quienes Cristo es también, como dijimos, hermanos. Sigue el versículo 2 diciendo, tened, que es un verbo imperativo. Por el gozo no es la respuesta natural de que los hombres ante la prueba reaccionen con gozo. No es algo natural. Los creyentes tenemos el mandato divino de no solo mostrar algo de gozo en nuestra prueba, sino que dice la palabra, verlas con sumo gozo. Es difícil, no es sencillo. Ahora, ¿puede haber tristeza en medio del gozo? Claro que sí. Puede haber tristeza, hermano. Por eso me encanta cuando el Señor dice que estuvo triste. Porque nosotros en medio del gozo podemos tener tristeza, pero nunca perder el gozo de la salvación. Porque el gozo es un fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Entonces ese gozo está en nosotros por medio del Espíritu Santo. Recordemos la vida de José. Veremos que pasó por diversas pruebas. Las pasó José trabado de la mano de nuestro Señor Jesucristo. La pasó trabado de Dios en integridad. Y esas pruebas el Señor las encaminó para bien. Sufrió pruebas José, y muchas pruebas, pero el Señor las encaminó para bien. Y dice así, Génesis 50:20, vosotros pensasteis mal contra mí. Sus hermanos pensaron mal contra José y lo vendieron, mas Dios lo encaminó a bien. Palabras de José, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer
lo que vemos hoy para mantener en vida a mucho pueblo. José se dio cuenta que todo lo que él había pasado a través de esa prueba, Dios después lo encaminó para bien. Es que Dios no tiene una mirada corta como la tenemos nosotros. Nosotros no vemos más, decía mi padre, más allá de nuestras narices. El Señor ve toda una proyección porque es el alfa y el omega. Y el Señor estaba viendo lo que quería para José en su tiempo. Las pruebas son las adversidades que Dios usa para probar la fe del creyente, para sacar lo mejor de él. Es como el oro, cuando es puesto en el crisol, es para purificar y sacar lo mejor del oro. La fe produce paciencia, y vaya si José no la tuvo. Estuvo mucho tiempo en la cárcel, sin embargo, supo esperar en Dios, supo tener paciencia, y esto lo llevó a ser un hombre cabal, maduro e íntegro, y Dios lo prosperó e hizo que Faraón lo pusiera sobre Egipto como gobernador. ¿Ven a dónde llegó? Por saber esperar. Nunca deberíamos apurar la perseverancia. Necesito tiempo, y no nuestro tiempo, sino el tiempo de Dios. El Señor va a decir, encamina a Jehová tu camino y espera en Él. Debemos saber esperar en Él, no apresurar las cosas que Dios tiene para nosotros, porque no nos va a ir bien. Cuando nosotros nos apresuramos, no nos va a ir bien. Pero cuando nosotros solemos y sabemos esperar en Dios, los resultados van a ser muy buenos, como lo fue en la vida de José. Job supo decir, aunque él me matare, en él esperaré. Qué palabras las de Job. Aunque él me matare, en él esperaré. Job 13:15. Y después va a decir, Job 23:10, él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Qué integridad de Job. Un día escuché un mensaje de Job sobre la integridad. No le falló al Señor. Era una persona probada y aprobada. Era un hombre íntegro. Segundo punto, los recursos de la prueba, que leímos el 5 del 5 al 8. En las pruebas están los recursos de Dios que han de ser pedidos. Siempre surge, ¿por qué, Señor, permite esto? ¿Nunca lo escuchaste? ¿Por qué, Señor, permites que yo pase por esto? Hermanos queridos, yo lo he sentido decir esto, pero no está mal. No está mal. La realidad es que el creyente muchas veces no entiende la razón del porqué de las pruebas. Yo me pregunto a veces si José entendía la razón de la prueba por la cual estaba pasando, siendo que era fiel a Dios e íntegro. ¿Las entendería? Pero aunque no las entendiera, él estaba trabado y mirando al Cristo de la gloria. Santiago exhorta a los creyentes que pidan a Dios esa sabiduría que le permita entender las circunstancias por las cuales se producen esas pruebas. A veces estaba escuchando a un hermano muy querido que yo suelo mencionar, a Samuel. Él pasó por una prueba muy grande perdiendo a su esposa. Y dice que un día él decidió dejar los ministerios, decidió dejar todo. Y saliendo de la reunión fue y se sentó en una piedra. Caminó, dice, por el bosque y se sentó en una piedra. Y le dice, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? Y a mí me comentaba de que como su madre había vivido 104 años y a Esther se la había llevado tan joven. Pero el Señor en esa piedra le habló. Le habló. Y iba a ser para bendición. Y hoy día Samuel está siendo de bendición para todo el pueblo de Dios a través de las redes. Él entendió que estaba pasando por esa prueba, pero que iba a ser, el resultado iba a ser una bendición.
es una sabiduría práctica que permite apreciar las circunstancias de su problemática en el justo valor en que tiene que ser entendida por el cristiano, que lo capacita para sobrellevar. Samuel hasta el día de hoy tiene dolor, pero él la sobrelleva con grandeza, trabado de la mano del Señor. Y eso es lo importante. En medio, para adquirir sabiduría, está en Dios mismo, fuente de todo conocimiento. En medio de sus pruebas, Job formula una pregunta. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría? ¿De dónde y dónde está el lugar de la inteligencia? En Job 28:20, por si alguien está tomando apunte. La respuesta está en Santiago. Dice, pídala a Dios. Más adelante dirá, es de Él de quien procede la palabra, toda buena dádiva y todo don perfecto, versículo 17. La solución, pues, a falta de sabiduría, está en la oración. Debemos orar, hermano. Y no solamente debemos orar, debemos persistir en la oración. Y yo me acordé cuando estaba estudiando este pasaje, orar siempre y no desmayar, como hizo la viuda ante el juez injusto, capítulo 18 de Lucas. ¿Qué dijo? Dice, lo voy a volver loco, voy a ir día a día, voy a pedirle lo que necesito. Y el juez injusto dice, esta viuda me va a volver loco, le voy a dar lo que me está pidiendo, si no, me voy a salir de quicio. Y le dio lo que le estaba pidiendo. Bueno, es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. Pedir siempre bajo la voluntad soberana de Dios. Que eso es lo importante. ¿Dios contesta las oraciones? ¿Todas? Claro que las contesta. Todas las oraciones contesta el Señor. Pero algunas no son de nuestro interés, no. Yo quería que fuéramos por acá y el Señor me contesta esto. Pero si el Señor te contestó eso, toma el camino que el Señor te dio. La oración eficaz es aquella que va sustentada en la fe. Implica no solamente perseverancia, sino también certeza profunda y personal en la fidelidad de Dios. Notemos que para obtener sabiduría la debo de pedir con fe, no dudando, dice Santiago. En absoluto tengo que dudar, en nada, ya que la fe es el único modo de agradar a Dios. Dice Hebreos 11:6, sin fe es imposible agradar a Dios. Nadie que ora con fe duda. Quien duda no está pidiendo con certeza de la fe, sino el tal vacila, y el que tal vacila no recibirá lo que está pidiendo. Hemos leído. Sin duda es una tremenda ofensa a Dios pedir dudando. El que duda se clasifica ahora como hombre, dice la palabra, de doble ánimo, como hemos leído. ¿Y hay acaso algún creyente que no dudó nunca? Yo no quiero que levante la mano. Yo pregunto, ¿nunca dudaste cuando pedías algo? Bueno, yo les voy a hablar de un hombre de mucha fe que sí dudó. ¿Y saben cómo se llama? Y está en la galería de la fe. Abraham. Tuvo momentos de dudas. Sin embargo, recibió la promesa y la bendición de Dios, no porque no hubiese dudado nunca, sino porque no era hombre de doble ánimo. ¿Dudó Abraham? Claro que dudó. Pero no era hombre de doble ánimo. Y supo depositar su fe en Cristo, en Dios. Quien no será bendecido es el indeciso, que como dice Santiago, tiene en realidad doble ánimo. Es un hombre dividido entre dos pensamientos. Es indeciso e inestable. Por un lado piensa
que será escuchado. Por otro lado, duda de que será atendido por Dios. Hermano, nosotros cuando vamos a la presencia de Dios, lo único que Dios demanda, y no me voy a cansar de decirlo, que tengamos manos limpias. Nadie puede entrar al lugar santísimo, donde está el trono santo, donde está Dios mismo y Cristo, con manos sucias. Imposible entrar. Tenemos que llegar al trono de la gracia con manos limpias. Y si tenemos algo, pedirle perdón al Señor. Si Él dice que Él es nuestro abogado, que está siempre dispuesto a perdonar cualquier tipo de pecado. El Señor no es que va a perdonar un pecado sí, otro no. Todos los pecados. Recordemos a los israelitas. Estaba pensando, cuando estaba estudiando, claudicando entre dos pensamientos. O servirían a Jehová o a Baal. Estaban claudicando ahí. Por eso no les iba bien. Estaban entre Baal y Jehová. E iba a venir Elías. Y eso lo podemos leer en vuestras casas, lo pueden leer en 1 Reyes 18:21, que ya lo hemos visto aquí en tiempos anteriores. Tercero, aceptación de las provisiones divinas de la vida. Del 9 al 11. Pareciera que Santiago está introduciendo un nuevo tema. Sin embargo, está prosiguiendo con el tema de las pruebas y da ilustraciones específicas. Cuando un hermano es humilde de condición y a veces está desalentado, lo lleva a que piense que es heredero de Dios y coheredero juntamente con Cristo. Nos lleva a pensar que somos ricos, hermanos, en Cristo. Dice la palabra del Señor que estamos sentados en lugares, posicionalmente, estamos sentados en lugares con Cristo, celestiales en lugares, estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Somos ricos, hermanos, en Cristo. Dice Efesios, que Dios alumbre los ojos de vuestro entendimiento para que sepan cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. El hermano no debe fijarse en las posesiones materiales, sino en los tesoros espirituales. Buscad el reino de Dios y su justicia y lo demás lo vamos a encontrar en el camino. Santiago no centra su atención en la riqueza, sino en la persona que lo tiene. Cuando yo tengo dinero, ¿dónde está mi corazón? El dinero es malo, muchas veces lo hemos dicho desde acá. El dinero no es malo, ni bueno. Lo que pasa es en dónde está mi corazón, si está puesto en el dinero. Allí está el mal. Por eso se va a fijar en la persona que lo posee. Algunos teólogos creen que este hombre no es cristiano, lo que estaba hablando Santiago. ¿Cómo puede el rico enorgullecerse de su baja posición? Dice Santiago. El rico que ha rechazado a Dios está espiritualmente ciego e es incapaz de ver su baja condición. Él se jacta de su riqueza material, pero las riquezas terrenales, dice la Biblia, como hemos leído, pasarán como la flor de la hierba. La enseñanza que nos deja esta ilustración es que debemos reflexionar sobre la importancia de las riquezas espirituales, riquezas eternas, y lo efímero que son las riquezas temporales. Porque el otro día hablando con un hermano, ni los zapatos le pusieron al que se estaban llevando. Nada se lleva, absolutamente nada. Si no, si ha entregado su vida a Cristo, con Cristo. Si ha obrado para la gloria de Dios, esas obras van a ser examinadas y van a ser para glorificar al Señor. Así que, hermanos, nosotros tenemos que poner la mirada en las posesiones celestiales. La enseñanza que nos deja esta ilustración es que debemos reflexionar, como dijimos, sobre la importancia de las riquezas eternas. La verdadera riqueza consiste en hacer la voluntad soberana de Dios. Como dice 1 Juan 2:17, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre, soportando las pruebas. 4.
el tópico 4 o el tip 4, verso 12. Este tiene mucha enseñanza, un solo versículo. Santiago, en primer lugar, enseñó que las pruebas deben enfrentarse sin perder el gozo. Ahora establece una bienaventuranza, un reflejo de la bienaventuranza del Sermón del Monte. Este hermano ha encontrado en Dios la felicidad, aún en medio de las pruebas. Puede estar en diversos conflictos, sufriendo dificultades, pero es bienaventurado. Y es bienaventurado, dice, el que soporta la prueba. El modo verbal que usa Santiago, soportar, es la idea de perseverar, de aguantar bajo el peso de la prueba. Debo soportar la prueba. La felicidad en medio de las pruebas está en la recompensa que recibirá después de ella. Este varón fue probado y llegó a ser aprobado. Las pruebas acrisolan la fe, como el oro es acrisolado allí en el fuego. Dios califica de apto al que soporta las pruebas. Dice Romanos 16:10, saludad a Apeles. Me llamó la atención, hermano. Aprobado, varón aprobado. ¿Pero aprobado por quién? Por Cristo. Quiere decir que este hermano pasó por distintas pruebas y fue aprobado por Cristo. Romanos 16:10. Y después, 2 Timoteo 2:15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios como obrero, aprobado, que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Aprobado. La promesa que le hace al bienaventurado en la prueba está relacionada con una corona que recibirá. La corona aquí es señal de gozo, dignidad, recompensa y victoria. A esta corona se la llama la corona de vida. No puede esto tratarse de recibir la vida eterna. No se recibe la vida eterna por soportar la prueba, sino que la vida eterna se alcanza por la gracia mediante la fe. Como se dijo recién, desde aquí. Nosotros alcanzamos la vida eterna por la gracia mediante la fe. Y eso lo encontramos en Efesios 2, 8 y 9. Esta corona es una recompensa que Dios nos da. Y el disfrute de esta experiencia bienaventurada comienza aquí, en la tierra, y se extiende perpetuamente hacia el cielo. Nuestra vida no termina en el desierto de esta tierra, hermano. Nuestra vida va a terminar allí, en los mismos cielos donde nos espera el Señor Jesucristo. Dice que Él fue a preparar moradas para que en donde Él esté, nosotros también estemos. Quinta, aflicciones en la concupiscencia, del 13 al 16. También los conflictos pueden proceder de las tentaciones. Santiago introduce aquí una prohibición expresada en forma enfática y va a decir que nadie diga que es tentado de Dios. Absolutamente nadie diga que es tentado de Dios. Cuando uno es tentado a pecar, la tentación nunca procede de Dios. Dios sí prueba al creyente, por lo que a su fe respecta. Las pruebas son permitidas por Dios. Nosotros no las buscamos las pruebas vienen solas. Pero Él no interviene jamás en las tentaciones. Nunca tienta a nadie a cometer ninguna forma de mal. Él mismo no tiene trato con el mal y nunca seduce a pecar a nadie. Las pruebas son permitidas por Dios, pero Él no interviene en las tentaciones. Las pruebas para madurar, como dice el versículo 4, Dios usa las pruebas para madurar al creyente. Versículo 5, por causa de ellas buscamos la sabiduría divina para entender la razón de la misma. Versículo 12, es en la perseverancia, en las pruebas, que el creyente recibe
su recompensa. Las pruebas siempre tienen un fin positivo, como lo vimos en la vida de José, como lo vimos en la vida de Abraham. Abraham salió por fe y le fue contado por justicia. Las pruebas siempre tienen un fin positivo. Las tentaciones, por el contrario, no buscan perfección, sino caída. Las tentaciones, al ser elemento vinculado con el pecado, nunca pueden originarse en Dios. En la tentación, nadie debe decir que está siendo tentado por Dios. El Señor nos enseñó a orar en el Padre Nuestro. Ahí en Mateo capítulo 6, cuando le dijeron a los discípulos, enséñanos a orar, el Señor iba a ir terminando esa oración y iba a decir, no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal, o más líbranos del maligno. En lugar de responsabilizar a Dios, aquel que es tentado debe mirar su propia condición, su propia pecaminosa, su naturaleza pecaminosa. Aunque la tentación sea inducida por Satanás, el único responsable de la caída es el mismo que es tentado, a causa de su propia naturaleza adámica heredada. Porque no existe un ser humano que no haya heredado el pecado y con las concupiscencias que le son propias. Gálatas 5:16 dice así, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Colosenses 3:5, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y me hace otra vez recordar a José. Cuando José fue tentado por la mujer de Potifar, él huyó. Él resistió esa tentación. ¿Y cómo resiste uno la tentación? En el nombre del Señor y trabado de la mano del Señor y mirando al Señor. Es como se pasa la tentación como lo hizo José, resistir la tentación. El atractivo de la concupiscencia arrastra al hombre al pecado, como ilustra Kistemaker. Me hizo acordar a cuando yo iba a pescar. ¿Qué hace uno? Pone la carnada en el anzuelo, tira la caña, allí va el anzuelo con la carnada, cae y el pez está allí mirando esa carnada que ha puesto el pescador. Y va y viene y por ahí agarra. ¿Y qué pasa cuando lo agarró? Quedó allí atrapado, quedó allí apresado en el anzuelo. Recordemos cómo David quedó atrapado en el anzuelo. En 2 Samuel 11, cuando David tenía que haber salido a la guerra como lo hacían los reyes, se quedó. Y en la terraza ya Satanás había puesto el anzuelo con la carnada. Betsabé no sabía nada, pero él allí miró y ¿qué hizo? Satanás lo atrapó. Y David pecó. Y eso lo encontramos en 2 Samuel 11. Fue atrapado por el anzuelo de Satanás. El deseo concibe cuando en lugar de rechazar a la tentación, cede. David cedió a la tentación. En cualquier caso, la concupiscencia permitida, la seducción y la atracción hacia el mal engendra pecado. Y esto conduce al fruto de muerte, a fruto de muerte. Esta enseñanza va dirigida a los amados hermanos míos. Como se ve en el contexto, tiene que ver con los creyentes y de ahí la advertencia sobre el engaño en que se puede caer. El diablo trabaja para engañar y lo hace sutilmente, cegando el entendimiento de los hombres. Eso lo dice en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. Los creyentes debemos estar alerta para
no caer en el engaño del tentador. Los que le escribe Santiago es un mandamiento firme que descansa en el amor, porque los ama. A su vez, es muy afectuoso. Es que él tiene cuidado de las ovejas que son de Cristo. En el versículo 16 tan corto hay una exhortación subyacente hacia el liderazgo de la iglesia. El cuerpo pastoral debe mantener siempre la firmeza de aquello que sea necesario hacer comprender a los queridos hermanos. Miren, hay algo muy importante, hermano, que eso lo aprendí también de Samuel. Aunque lo había aprendido hacía mucho tiempo, pero no lo había aprendido en forma correcta. Pero Samuel lo hizo en una forma magistral, porque dijo, la Biblia toda es doctrina, pero hay dos pilares que son muy importantes. Ahí está la doctrina fundamental y la doctrina general. Muchas veces hablamos con David. Tal vez tengamos alguna diferencia en lo que es general. Por ejemplo, en escatología. Pero en la doctrina fundamental es absoluta, es invariable. En esa no se puede discutir. No hay discusión que entre allí. Pero cuando yo me encuentro con una persona que me dice que Cristo es Dios, bueno, esa persona sé que no es salva. Porque es importante, porque es una doctrina fundamental, no es general. Pero cuando una persona me dice que es amilenialista, hermano, gloria a Dios si sos amilenialista. No vamos a discutir por eso. Por eso el grupo que está en la enseñanza tiene que tener clara lo que es la doctrina fundamental. Y de eso no nos tenemos que mover, hermano. Y de aquí siempre se tiene que predicar a Cristo y a este crucificado, como lo dice allí adelante, la palabra que ha escrito Lucho en su tiempo. Siempre tiene que haber desde esta plataforma la cruz de Cristo y Cristo. Y gracias a Dios damos, porque de aquí se predica la palabra del Señor. Temporalmente los ancianos deben de velar por ellas. Y cuando aparezca, dice 1 Pedro 5:4, el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Quien exhorta a una vida de santidad ha de ser ejemplo de la congregación. Debe ser un anciano irreprensible, como escuchamos el domingo pasado. Es algo que no tiene mango. No hay por dónde agarrarlo. Yo no puedo hablarle a un hermano si el hermano sabe que yo estoy en pecado, que he hecho cosas que son indignas para el Señor. No tengo que tener mango. Dice la palabra que tengo que ser sin mango, irreprensible. Debemos de tomar el ejemplo de Santiago, que ejerce el liderazgo con un gran amor, considerando a los creyentes no como de su propiedad, sino como hermanos. Y por último, reconocer la fuente divina de toda bendición. En los versículos anteriores hay una advertencia a no dejarse engañar. Dios no tienta, ni utiliza la tentación para mal de nadie. Por tanto, las dádivas que Dios pone al alcance de su pueblo son absolutamente buenas y perfectas para cada una de ellas. Estas dádivas incluyen tanto dones espirituales como materiales. Si el origen de todo don perfecto y de toda buena dádiva vienen del cielo, del Padre de las luces, como dice Santiago, del Padre de las luces celestiales, Santiago alienta a mirar hacia el cielo, donde de día verá la luz brillante del sol, de noche la luz que se refleja en la luna y las tintilantes estrellas. Quiere decir que su procedencia es celestial y el que recibe el don debe mirar arriba al cielo, de donde procede, para encontrarse con el Dios de la misericordia que está siempre para dar lo mejor en cada oportunidad. El trono de nuestro Padre es un trono de gracia. Y dice Hebreos, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar
gracia para el oportuno socorro. A este Dios del cielo, Santiago le llama Padre de las luminarias. Es una clara referencia al creador de los astros. Dios, que es luz, es el autor de las lumbreras. Dios es luz en sí mismo. Y cuando leemos Apocalipsis, qué hermoso, allá no van a haber reflectores, no van a haber lámparas, nada. Dios es la luz de la ciudad santa. Dios es luz. Cristo es luz. Jehová te será por luz perpetua, Isaías 60:19. Y 1 Juan 1:5 dice, Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. De él solo pueden proceder los dones, fuente de riqueza espiritual, contrario a todo lo que procede de las tinieblas. El Padre es misericordioso, bueno, fiel. Podríamos nombrar un montón de calificativos, etc. Santiago llama a Dios Padre de luces, para ilustrar la estabilidad absoluta de Dios. Él no varía como las sombras cambiantes. La naturaleza está sujeta a variación y al cambio. No sucede así con Dios. Qué hermoso que tenemos un Dios bueno e invariable, fiel. Dios además es fiel e inmutable, no cambia. Malaquías 3:6. En Dios no hay periodos de sombra que lo ocultan de los ojos de los hijos. Él tiene un interés permanente en sus hijos. Él tiene un interés permanente en que nosotros lo busquemos a Él en oración. Santiago llama a Dios Padre de las luces, sin embargo, da a entender que Dios es nuestro Padre. Aunque omite la palabra Padre, emplea el concepto de nacer de nuevo. El creyente es engendrado por Dios. En la salvación del hombre, nada tiene que ver la acción humana, ya que los hijos de Dios, dice la palabra en Juan 1:13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. La salvación es un acto de absoluta y libre soberanía de Dios. Hermano, no lo entiendo. No lo entiendo porque Dios me eligió a mí. ¿Vos lo entendés? Cuando hay tantas personas alrededor nuestro que tal vez sean más buenas que nosotros. Pero en la soberanía de Dios, Dios nos eligió. La doctrina de la elección no la entiendo, hermano, porque está también la doctrina de la gracia. Son dos vías paralelas que no se unen. Pero Dios nos eligió en su gracia. Pero la salvación es para todo el mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todos, aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es un acto de absoluta y libre soberanía de Dios, que nos salvó, dice 2 Timoteo 1:9, y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. Él nos amó desde antes de la creación, desde antes de la caída del hombre. Ya había un plan perfecto en la eternidad de Dios para alcanzar al hombre pecador y para perdonarnos. El nuevo nacimiento para el que cree se produce tan solo por la acción de la voluntad salvadora de Dios. Dios nos dio vida en forma gratuita e inmerecida. No merecíamos nada. ¿Vos te sentís merecedor de la vida eterna? ¿De que Cristo te haya venido a buscar? La verdad que yo no me siento merecedor, pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Vino, me buscó. Él me buscó a mí. Él no buscó a nosotros. Nosotros no lo buscamos a Él. Y eso es algo maravilloso que no lo comprendo, pero lo acepto porque Él me perdonó. Él nos salvó de la muerte y nos dio nueva vida en Cristo Jesús. Y en el versículo 18
tenemos dos aspectos, y con esto termino. El primer aspecto afirma que Dios decidió hacernos nacer de nuevo en medio de la palabra de verdad. Esta frase es clara en las palabras del apóstol Pablo cuando dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Quiere decir que el mensaje del evangelio expresa la verdad, en que la verdad es Cristo mismo. Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie, absolutamente nadie, va al Padre si no es por mí. El Señor Jesucristo te ofrece hoy un regalo divino. Él es el único camino. No hay otro camino, como suelen decir. Él es el único camino. En primer lugar, tienes que ver tu condición. ¿En qué condición estoy yo? Si hay alguno que todavía no ha entregado su vida a Cristo, tiene que ver su condición, como el hijo pródigo vio su condición. Y cuando uno ve su condición, ve que los pecados nos han separado de Dios, porque nuestros pecados nos separan de Dios. Y en segundo lugar, debemos confesar nuestros pecados pidiendo perdón con un corazón quebrantado al Señor. Y el Señor va a decir en Romanos 10:9, dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Kyrios, que es Dios, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y a este regalo de la salvación se llega a recibir por gracia mediante la fe. Porque por gracia han sido salvos mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. El segundo aspecto, el propósito divino de la salvación, es que Dios presenta a los salvos como primicia de sus criaturas. El pensamiento judío está presente en esta ilustración, cuando ellos daban las primicias al Señor. Y también en un sentido simbólico, el pueblo de Dios era primicia de él. Jeremías 2:3, las primicias que daba el pueblo de Israel la encontramos en Éxodo 23:16, Levíticos 15:20. Este es el calificativo que se usa en el Nuevo Testamento. Los creyentes son primicia de Dios en la iglesia. Romanos 16:5 lo dice. 1 Corintios 16:15. El creyente es una nueva creación de Dios en Cristo. Somos nuevas criaturas, hermanos. Somos nueva creación de Dios. ¡Qué gran honor! Somos las primicias de Dios. Y por tal razón somos santos. Él nos llamó a ser santos. Nos hizo santos. Somos pueblo apartados para Dios. El Dios grande nos escogió de entre todas las criaturas para ser santos y nos ha dedicado a sí mismo. ¡Qué hermoso! Todo lo que hemos dicho sí a Jesucristo, Dios nos dice que le pertenecemos. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como único suficiente Salvador, le pertenecemos a Dios. Aleluya. A Él sea la gloria por siempre y a nosotros su bendición. El Señor bendiga su palabra.